¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, iniciando una semana en la cual ya está convocada una sesión especial por parte de Hacemos Coalición Federal para discutir un punto central, un punto y un proyecto en particular que es una modificación en lo referido a la fórmula para poder concretar trimestralmente los haberes jubilatorios, cómo se pueden llegar a actualizar los haberes jubilatorios. El tema de la movilidad jubilatoria es uno de los temas centrales que estuvo en la discusión del proyecto de ley de bases, que sin dudas también estuvo en la reunión de hace pocos días, el viernes pasado, entre el Poder Ejecutivo Nacional y los gobernadores provinciales. Un tema que sin lugar a dudas ocupa y preocupa a todos los bloques políticos, desde el oficialismo a la oposición, y veremos finalmente qué es lo que va a ocurrir el próximo día miércoles, en una jornada en la cual la información no está centralizada aquí en la ciudad de Buenos Aires, está centralizada en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario. El tema del narcotráfico, la presencia de funcionarios del gobierno nacional en trabajo conjuntamente con el gobierno provincial y el gobierno municipal, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que ya anunció el envío en los próximos días al Congreso Nacional de proyectos de ley que tienen que ver con el combate a las mafias principalmente, y es ahí donde también se va a abocar Diputados Televisión. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señorita Débora de Urieta, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Fer? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, como comentabas, lo que está ocurriendo por estos días en la ciudad de Rosario, obviamente la escalada vinculada a la violencia vinculada con el narcotráfico va a tener implicancias aquí en el Congreso. Así que esperamos que en los próximos días el Poder Ejecutivo envíe lo que hoy anunció Patricia Bullrich, que sería una ley antimafia, por lo que también imaginamos que en las próximas horas comenzarían a constituirse más comisiones justamente para poder abordar estas y otras iniciativas. Bueno, y a esto obviamente le sumamos la sesión del miércoles para tratar una nueva fórmula previsional que seguramente no se reúnan los votos necesarios para su aprobación, pero que esperamos los que convocaron a esta sesión, puntualmente Hacemos Coalición Federal, apurar o presionar al oficialismo para que comience a tratarse el tema. Así que, ¿quién te dice? En las próximas horas también no se constituye la comisión vinculada con los temas previsionales para darle una respuesta a los jubilados. Bueno, instalar el tema en la Exacto. opinión pública, instalar el tema de los jubilados desde el Congreso Nacional, ese es parte también del objetivo que tiene el bloque que encabeza el diputado nacional Miguel Pichetto. Señor Gonzalo Solabarrieta, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Fer, para vos, para Débora también. Bueno, recuerdo, mientras vos decías que el foco está puesto en la provincia de Santa Fe y puntualmente en Rosario, no hace muchos meses atrás, aquí en la Cámara de Diputados, se han hecho jornadas en comisiones para tratar un proyecto muy ambicioso, que lo que generaba era distintas entidades y recursos a través del Poder Judicial para que Rosario tenga un refuerzo respecto a lo que tiene que ver con la seguridad y sobre todo para estos casos contra los narcotraficantes. Y además en un rato te voy a estar hablando también, Fer, de algo que seguramente te va a trasladar a vos, que me va a trasladar a mí, a Débora y a todos, un poco a la escuela cuando teníamos que comenzar la materia educación física. Pero que también tiene que ver con algunas cuestiones del presente, porque tiene que ver con la actividad física y algo que está pidiendo, que está exigiendo un diputado del PRO de la provincia de Córdoba. Bueno, varios temas que se van sumando a esta mesa de trabajo que tienen que ver también, no nos olvidamos, lo mencionamos también, lo que referido a la ley de bases y digamos, al nuevo proyecto de ley de bases, ese que empiezan a trabajar y a pensar los gobernadores provinciales con el gobierno nacional. Y ahí se abre un abanico de discusiones que muchas de esas discusiones van a replicar ya partes de los debates que se dieron en enero aquí en esta Cámara. Exactamente, y la gran duda es si va a venir un único proyecto de ley o bien si se va a separar en capítulos para que justamente sea más ágil el tratamiento, pero desde ya va a ser un texto más acotado que el original, aquel que tenía
casi 600, no, un poco más de 600 artículos. Bueno, 64. Obviamente Claro. algunos de esos ítems, por ejemplo, que tiene que ver con la reforma electoral, por decirte, ya eso quedaría fuera y demás, así que no va a ser el mismo proyecto de ley, pero bueno, se espera que en esta oportunidad tengan un mayor protagonismo los gobernadores, pero lo que te plantean algunos diputados es, ojo, no nos dejen afuera de ese debate, Claro. porque con los diputados que responden a los gobernadores solo, no alcanzaría para la aprobación del Bueno, CPI. hay algo, Gonza, que queda claro y enseguida lo vamos a charlar porque antes vamos Sí. a compartir una conferencia de prensa, pero hay un cambio de estrategia del oficialismo. Hay un cambio de estrategia del gobierno de lo que fue en enero. En enero se envió al Congreso un proyecto de ley con 600 artículos. Directamente desde el Congreso Nacional al Parlamento. Nosotros vimos hasta imágenes cómo llegó ese proyecto y lo recibió, lo trajo el ministro de... Cambio de estrategia, por lo que pasó el viernes, por lo que puede pasar esta semana, por lo que pueden suceder distintas reuniones en los próximos días. Pero decimos, el foco está en la provincia de Santa Fe, la mirada está puesta, hoy el gobierno nacional prácticamente se trasladó a la provincia. Dos ministros, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el ministro de Defensa, Luis Petri, estuvieron en la provincia de Santa Fe, hablaron de temas que están vinculados obviamente con los proyectos a enviar por parte del gobierno nacional aquí al Parlamento. ¿Para qué? Para que el tema de Santa Fe, como vos bien decías, Gonza, es un tema que hace el año pasado nada más. Decimos hace algunos meses, pero digamos, el año pasado hubo una jornada y hubo un proyecto que firmaron todos los diputados santafesinos, de todos los colores políticos. De todos los era para el fortalecimiento de la seguridad integral de la provincia. Y donde de Santa tenía Fe. que ver también con ocupar las vacancias que hay en la justicia federal en Santa Fe y particularmente en Rosario. Exactamente, creaba nuevas fiscalías y Exacto. juzgados, pero lo cierto es que también se reclamó mucho en esa oportunidad, me acuerdo al diputado del socialismo Enrique Esteves, haciendo mucho hincapié en que no se constituía la bicameral que debía poner en marcha la implementación del nuevo Código Procesal Penal, que justamente me acuerdo que Mirabella lo que planteaba es, en las provincias, Mirabella diputado también de Santa Fe, en las provincias donde ya se implementa el sistema acusatorio, los procesos judiciales son mucho más veloces que en provincias como Santa Fe, donde, de acuerdo al cronograma, le tocaría la implementación, pero como no se constituye esta bicameral, no se puede poner en marcha. Así que fue un tema que se puso sobre la mesa, ¿se acuerdan cuándo? Cuando balearon al supermercado de la familia de la esposa de Lionel Messi. Rocuso, bueno, la familia Rocuso, ahí no me salía el Exacto. apellido. Bueno, en ese momento se puso el tema sobre la mesa, en estos días se vuelve a poner otra vez por la violencia de narcotráfico en la ciudad de Rosario y se viene un proyecto de ley que no tiene tanto que ver con el Código Procesal Penal, la implementación, sino más bien que es una ley antimafias que obviamente endurece las penas y está inspirado en lo que tiene que ver con la ley antimafias de Italia, por un lado, y con la ley RICO de los Estados Unidos, que básicamente por un lado se plantea el seguir al dinero, follow the money, y por otro lado, que si se llega a apresar a algún integrante de lo que es una red de narcotráfico, no se lo tome como un individuo, sino parte de una asociación ilícita más grande para poder otorgarle penas mayores. Ahí tiene que ver parte también lo que sería la ley antiterrorismo. Exactamente, así que va a tener varias implicancias la iniciativa que se envía aquí al Congreso y a ver cómo se le da una respuesta a los rosarinos que obviamente estaban esperando que haya respuestas, ¿no? Bueno, nos vamos a ir mientras tanto a la provincia del Chaco. Diputado Juan Manuel Pedrini, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. Buenas tardes, Fernando. Bueno, un gusto, como siempre, conversar contigo. Y lo mismo, te diputado. acompañen en la mesa. Juan Manuel, ¿cómo percibieron esta situación que está atravesando en estos momentos la ciudad de Rosario, la provincia de Santa Fe? Digo, es un tema que recién hablábamos en la mesa también, que el año pasado lo abordó la Cámara de Diputados y el Congreso en su conjunto.
Sí, lógicamente que con la preocupación de todos los argentinos sobre esta situación, en mi visión, que puedo estar equivocado, creo que las leyes ayudan, pero aquí estamos ante otro problema más de tipo operativo, ¿no? Ya es una cuestión donde el Estado tiene que hacer valer su fuerza represiva. La sociedad democrática, el monopolio del Estado, el monopolio de la fuerza, perdón, corresponde al Estado. No se puede permitir a ningún grupo, sea del origen que tenga, y menos del narcotráfico, que siempre tienden a establecer estados paralelos que desafíen la autoridad estatal como lo están haciendo en estos momentos en Rosario. Bueno, ahí hay que ver, Juan Manuel, los proyectos que hoy habló Patricia Bullrich de enviar al Congreso Nacional para fortalecer un poco el trabajo que se hace desde las diferentes fuerzas. Y me parece el primer paso es rápidamente conformar las comisiones que estén vinculadas, ¿no?, a esas discusiones para que en cuanto llegue el proyecto pueda estar discutiéndose acá, ¿no? Esperemos que sí, que no lo traten las únicas 3 comisiones que tenemos constituidas. Yo voy a integrar por mi bloque la Comisión de Seguridad Interior, que es la que creo debe abocarse cuanto antes. Pero bueno, tenemos una mora también en la constitución de las comisiones. Este hecho, como tantos otros, demuestran la necesidad de conformarlas en forma urgente. Juan Manuel, el miércoles está pedida la sesión especial, se firmó la resolución por parte del presidente de la Cámara de Diputados, el próximo miércoles a las 12 del mediodía, esta sesión especial que pidió Hacemos Coalición Federal, discutir el tema de jubilados, ¿no?, el tema de las jubilaciones, la movilidad jubilatoria. Unión por la Patria va a bajar al recinto, va a estar discutiendo este tema. Bueno, va a haber una reunión de bloque previa mañana donde se tomarán las definiciones necesarias. Nosotros también tenemos para aportar otras cuestiones, ¿no? Vemos primordialmente lo que sucede en las provincias con la quita del incentivo docente y los subsidios al transporte, que creemos deben ser reintegrados. Veríamos si tenemos apoyo por parte de quienes hoy presentan este proyecto de acompañarnos en el tratamiento de los mismos. Eso facilitaría muchísimo la presencia de nuestro bloque, pero le reitero, son decisiones que se van a tomar el día de mañana. Algo tenemos que hacer. El oficialismo dinamitó cualquier posibilidad de que con la actual fórmula los jubilados tengan un haber digno. ¿Por qué? Porque esa fue de nuestra fuerza política, pero la actualización de los haberes jubilatorios tienen en cuenta, como usted bien lo sabe, por un lado, el aumento de la recaudación cayó en términos reales, por lo tanto, ese primer componente de la actualización ya está gravemente afectado, y el segundo es el promedio de aumento de los trabajadores formales. Bueno, el RIT, el famoso. Bueno, acá también una caída estrepitosa. Tenemos, o sea, los dos elementos que hacen a la actualización del haber de nuestros mayores, hoy están bastardeados por este gobierno. Fueron puestos en crisis, tanto por el ataque que hubo a la economía por parte del gobierno de Milei, la gran deflación, lo que tenemos actualmente, una gran retracción de la economía, no aumenta, lógicamente que no aumenta la base imponible, no aumentan los impuestos en términos reales, y los salarios también en caída. Esto va conformando una gran recesión
Y, lógicamente, que ese índice de actualización es lógico. Por un lado, tiene en cuenta el aumento o no de los impuestos por parte del Estado, que es con lo que se financia parte del haber jubilatorio, y por otro lado, claro, el aumento del salario y los trabajadores formales, que son los que aportan también al sistema. Bueno, esas dos fuentes hoy están sumamente afectadas. Así que algo tenemos que hacer. Juan Manuel, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Gracias a ustedes. Gracias. Juan Manuel Pedrini, diputado nacional por Unión por la Patria, por la provincia del Chaco. Hablábamos que el foco no está puesto solamente aquí en el Congreso, sino también en lo que pasa en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario. Hoy conferencia de prensa de la ministra Bullrich, conferencia de prensa del ministro de Defensa Luis Petri. Vamos a compartir fragmentos de la palabra de los funcionarios. En primer lugar, una definición conceptual. La lucha contra el crimen organizado reclama y requiere de un Estado organizado. Un crimen organizado complejo, un crimen organizado violento, reclama y requiere que los tres poderes del Estado y a los tres niveles de gobierno se pongan de acuerdo y articulen políticas para impedir la consecución de delitos y para salir con toda la potencia del Estado a reprimir a todos aquellos que los cometen. Entonces, a partir de allí, es absolutamente imprescindible el trabajo articulado entre nación, entre provincia y entre municipio en los distintos niveles ministeriales, y por ello estamos aquí junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, porque entendemos que tenemos que colaborar con Rosario y tenemos que colaborar con Santa Fe ante esta embestida narcoterrorista que está sufriendo la ciudad. Por expresas instrucciones del presidente de la Nación, Javier Milei, y a partir de la convocatoria del Comité de Crisis, el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, en uso de las atribuciones que establece la Ley de Seguridad Interior, va a realizar las tareas que allí se le encomiendan a partir del apoyo a operaciones de seguridad interior, en todo de acuerdo a lo que la ley establece y con todos los efectos humanos y de infraestructura que las Fuerzas Armadas pueden proponer y propiciar para ayudar al combate del narcotráfico. Así, en las próximas 24 horas van a estar llegando no solamente personal de las Fuerzas Armadas, sino también vehículos, transporte, ingenieros, logística, comunicaciones, para posibilitar, auxiliar y cooperar tanto con las fuerzas de seguridad nacionales como las fuerzas de seguridad provincial. Bueno, ahí estaba Luis Petri, el ministro de Defensa de la Nación. Las primeras declaraciones que hicieron los funcionarios públicos hoy en cuanto llegaron a la provincia de Santa Fe, esa conferencia de prensa que dio junto a la ministra Patricia Bullrich también y junto al gobernador Puyaro, gobernador de la provincia de Santa Fe. Cambiamos de tema, hablamos de los proyectos porque señalamos que Hacemos Coalición Federal está pidiendo una sesión especial para el próximo día miércoles para discutir el tema jubilados. También pidió una sesión para la próxima semana, una sesión especial para discutir temas vinculados a el Fondo de Incentivo Docente. Pero, Débora, también han presentado otros proyectos vinculados con el ahorro en la República Argentina. Exactamente, bueno, con el tema de las dietas, la suba de los ingresos de los funcionarios de la Administración Pública Nacional. El tema obviamente está sobre la mesa y Hacemos Coalición Federal, un bloque bastante variopinto, pero que se viene mostrando muy activo. Intenso. Sí, viene muy activo aquí en el Congreso. Bueno, presentó un proyecto de ley para dar una respuesta justamente a este tema que generó tanta discordia, ¿no? Plantea ahorrar en los tres poderes del Estado. ¿De qué manera? Busca equiparar las dietas de las cabezas de los tres poderes del Estado entre sí. Es decir, los jueces de la Corte Suprema, presidente, vice, diputados y senadores. Que plantea equipararlos
a un multiplicador de salario mínimo. Básicamente, se te va a hacer mucho más fácil calcular cuánto tiene que ganar un juez o de la Corte Suprema, cuánto un presidente y demás, tomando siempre como parámetro, por ejemplo, 10 salario mínimo vital y móvil, por decir un ejemplo, ¿no? Y en base a eso ir actualizando. Pasamos a la siguiente plaquita. Lo que plantean, que esto es algo que se debatió mucho este fin de semana, prohíbe que ningún cargo de ningún organismo de cualquiera de esos 3 poderes, incluyendo empresas del Estado o organismos descentralizados de todo tipo, pueda tener escalafones que superen los ingresos de las respectivas cabezas. Básicamente, ponemos un ejemplo acá de la Cámara de Diputados, que un secretario gane más que su diputado, por ejemplo. Claro, cosa que no pasaba. Por eso que se estableció en el año 2011, que una vez que se cierran paritarias, las dietas de los diputados y senadores se actualizan un 20% por encima, automáticamente, por encima de un secretario parlamentario, para que de esa manera no pase que un secretario gane más que los diputados y senadores, que son, se supone, los que tienen el rango más alto y además los que fueron elegidos por el voto popular, ¿no? Es como una empresa, siempre el que está arriba gana más que sus subalternos, ¿no? Y pasamos a la siguiente plaquita, creo que queda una más, sí. Las actualizaciones van a estar atadas a la movilidad jubilatoria, de ser así, uno podría intuir, bueno, entonces el miércoles estarían todos interesados en sesionar para que se modifique la fórmula previsional, así eso impacta también en el ingreso de los diputados, senadores, jueces de la Corte Suprema y demás. Y por último, que esto también es un guiño a lo que se está debatiendo justamente, o se va a debatir este miércoles, y es que todo el ahorro que la medida produzca va a ir destinado al ANSES para garantizar la sustentabilidad de las jubilaciones. Así que bueno, este proyecto de ley que viene a poner sobre la mesa este tema que tantas discusiones generó en el fin de semana cuando se conoció que decreto mediante el presidente se había aumentado no solo la dieta de la administración pública, sino la propia, los sueldos propios, de la administración pública, el propio y el de los funcionarios del Poder Ejecutivo. Bueno, gracias, Débora, porque este es uno de los temas que estuvo centralizado la última semana, que todavía tiene un signo de interrogación en el Senado, que es lo que va a ocurrir con la marcha atrás respecto a las decisiones adoptadas sobre las dietas de los legisladores nacionales. En la Cámara de Diputados, Martín Menem firmó una resolución. Pero también están estos proyectos, porque también en el Senado, Unión por la Patria ha presentado un proyecto no similar, pero también en ese mismo sentido, ¿no? De tratar de unificar un mismo criterio entre los 3 poderes del Estado. Sí. Y además lo que decía Debo recién es que se habló el fin de semana porque estuvo no en la boca, sino en los dedos, en los teclados, en los celulares de Javier Milei, el presidente de la Nación, y de Cristina Fernández de Kirchner, ex vicepresidenta y ex presidenta de la Nación, justamente por este tema, ¿no? Del decreto en donde se actualizaba automáticamente, que es lo que mencionaba Débora, y por eso es un tema que también tocó de cerca la información, la cual estuvo reproduciendo y que puso énfasis este fin de semana el gobierno, además de todo esto que obviamente sucedió en Rosario, y es también bajar un mensaje que no vaya en contra de lo que él planteó en la campaña. En la campaña planteó ir justamente al ajuste contra la casta política, y esto sería parte también. Creo que no hubo un presidente que se haya animado a bajar una cuestión automática o una orden así, por lo menos en los últimos años. Y en este caso, Milei lo que muestra es una actitud bastante firme respecto a este ideal que planteó desde un principio. Habló, antes de irnos a la pausa, habló el Poder Ejecutivo sobre este tema, habló el Poder Legislativo. Quienes no hablaron es el Poder Judicial. Y los números en el Poder Judicial me parece que son superiores a los ingresos no solo del presidente, sino también de los propios diputados y senadores nacionales. Si vos comparas, los directores del Poder Ejecutivo ganan más que los diputados y senadores. Justo los que menos ganan son los del Congreso, y los que más ganan son los del Poder Judicial. Entonces habrá que ver cuál va a ser la decisión del Poder Judicial si se aprueban estos proyectos. Porque habría modificaciones en los ingresos. En los ingresos. Mismo debate que con ganancias, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a irnos a la pausa aquí en el análisis para regresar y seguir hablando de estos temas. La sesión que se viene el día miércoles
y las repercusiones que hay respecto a lo que está sucediendo en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV y regresamos enseguida. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos. Noticias sin límites. Lunes y miércoles, 18-15 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. Muy bien, regresamos aquí a el análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión. Repetimos una jornada en la cual se ha convocado a una sesión especial para el próximo día miércoles para discutir movilidad jubilatoria, proyecto del bloque de Miguel Ángel Pichetto. Hacemos coalición federal. Uno de los datos
para tener en cuenta en la jornada de hoy, a lo largo de lo que va a ser esta semana, el miércoles a las 12 del mediodía. Otro dato importante, atención, que tiene que ver con Diputados Televisión, porque cuando nosotros terminamos a las 18:15 empieza Incluidos. Un programa importante, interesante, que está, me parece que está cumpliendo ya un mes. Si no está cumpliendo, está muy cerquita sí. de cumplir el mes. Bueno, lo cierto es que en Incluidos se va a lanzar la nueva gráfica de Diputados Televisión, la nueva artística, la nueva gráfica de Diputados Televisión. Hubo ahí algunas discusiones si se lanzaba en el análisis o Incluidos. No, ganó Incluidos. Nos ganaron. Un poquito, 18:15 la nueva gráfica. El famoso casi gol. Casi. 18:15 la nueva gráfica, la nueva artística de Diputados Televisión. Nosotros lo vamos a tener mañana. Así que bueno. Yo la verdad, Fer, el otro día me puse a verlo. Son 15 minutos de mera información. Claro. Constante información. Sí, del Congreso sin corte, general. sin corte, exactamente. O sea que ves esos 15 minutos y ya está. Intensos, 15 minutos intensos. Tenés que agarrar la libreta y empezar a anotar todo porque es... No lo digas mucho que nos van a dejar de ver a nosotros. Claro. Bueno. Incluidos Noticias Sin Límites, ahí como dice en nuestro grafo. Bueno, hablamos obviamente, uno de los temas también centrales que tiene hoy la República Argentina en la discusión de la política, en la discusión desde distintas aristas, es lo que está sucediendo en la provincia de Santa Fe, el tema del narcotráfico, el combate al mismo que le da el Estado Nacional. Hubo hoy un trabajo en conjunto presentado y obviamente el trabajo que va a seguir, pero en conjunto entre el Poder Ejecutivo de la Nación, el Poder Ejecutivo de la provincia, el Poder Ejecutivo del municipio, la presentación o el anuncio de proyectos que van a incluir el trabajo también del Parlamento Nacional, de diputados, de senadores nacionales. Habló Patricia Bullrich en conferencia de prensa de esta manera. Primero, vamos a pedirle a la justicia la utilización de la ley antiterrorista, el artículo 41 quinquies del Código Penal. Toda acción que tenga por objeto amedrentar a la población y sembrar el terror tiene doble pena. 2. Estamos enviando al Congreso de la Nación la ley antimafia o antibanda, que tipifica una nueva modalidad de persecución penal sobre el crimen organizado, tomando los crímenes de estas bandas y adjudicándoselos a todos sus integrantes, como hizo el Código Penal Antimafia de Italia, que terminó con las mafias italianas, como hizo la ley Rico de Estados Unidos y luego Bukele contra las maras. Cada integrante de una organización lleva la pena de la organización por el hecho de participar. Esperemos el apoyo de los diputados nacionales y los senadores nacionales a estas leyes que van a hacer el cambio real que nos va a permitir poder tomar al conjunto de las bandas y no uno por uno. Nosotros necesitamos terminar con el hormiguero y no agarrar hormiga por hormiga. Bueno, ahí estaba Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, por estas horas en la provincia de Santa Fe. El anuncio también de distintas medidas, algunas medidas van a involucrar al Parlamento Nacional. Exactamente, la ley que mencionaba, la ley antimafias, así que vamos a tener un congreso que, viste que algunos temían a comienzo de año, sobre todo lo que fue el discurso de Javier Milei desde diciembre, decían, uy, Milei va a ir por cerrar el congreso. Bueno, no. Al contrario, vamos a tener una actividad legislativa que va a tener los dos temas que más le preocupan a la sociedad y por tanto que más de cerca viene mirando el gobierno de Javier Milei. Por un lado, lo que tiene que ver con la economía, puntualmente la inflación, y por otro, y eso lo vamos a ver mucho en la ley de bases, ¿no? Y por otro lado, lo que tiene que ver con el tema seguridad y ahora con la mirada puesta puntualmente en Rosario con lo que tiene que ver el narcotráfico. Claro, ¿no? sin dudas, ¿no? La presencia también de no solo de fuerzas de seguridad, sino también la presencia de Fuerzas Armadas. Sí, fíjate vos, Fer, que hoy hablabas de que tal vez el gobierno ahora tiene otra mirada. Cuando Debo recién, o al comienzo del programa, en realidad hablaba sobre lo que era la diferencia del proyecto inicial de 200, hablamos del proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. 664 artículos la inicial.
No sabíamos si este proyecto que iban a tratar con los gobernadores en la reunión del viernes pasado iba a tramitar un nuevo proyecto igual, y finalmente no. Fue un texto con menos de 200 artículos, si mal no recuerdo. Y lo que decía Debo también es esto, ¿no? Y vos le sumabas, el gobierno ha cambiado y me parece que ha terminado de comprender cómo es un poco también el ida y vuelta, el intercambio, el tener que hablar con los bloques, y también pensando en que el propio Javier Milei, cuando llegó aquí al Congreso, dijo, o por lo menos se mostraba fuerte, por más que sean él y Villarruel en un comienzo, que ahí nace la famosa frase de las fuerzas del cielo, y además hablando de la casta en contra de que le iba a quitar los privilegios, entonces se encontró también con un nuevo mundo dentro del Congreso, y me parece que en este caso, a través de la mano de Francos, con este diálogo con los gobernadores, ha entendido que el texto debería tener no tanta implicancia de artículos y algo que sea más fácilmente debatible. Claro, y que puede también ser, Débora, diferentes proyectos, y no en uno solo, no en un solo de 100 y pico de artículos. Exactamente, justamente porque la ley de bases tocaba diferentes materias, lo que requería que sea en un primer momento debía ser girado a 25 comisiones, o sea, tocaba de los temas más variados. Y hay temas que obviamente dentro de ese proyecto de ley tienen mayor prioridad que otros. Uno de ellos, uno intuye, tiene que ver con la fórmula previsional, que no olvidemos que en un primer momento el texto directamente suspendía el cálculo que fue sancionado durante el gobierno de Alberto Fernández. Bueno, después se empezó a negociar con los bloques dialoguistas para modificar, más que suspender la fórmula actual. ¿Quién te dice si el capítulo fiscal que se retiró finalmente no es un capítulo aparte, las desregulaciones por otro, la modificación de la ley de hidrocarburos podría ir por otro lado? Habría que Puede ver. ser. Cuando decimos que cambió la estrategia, no solo porque se reunió con gobernadores, sino también el viernes, y no fueron escondidos, encapuchados, no, se dio la información, reunión de los presidentes de bloque, de los bloques denominados dialoguistas con el gobierno nacional, con Guillermo Francos. Y con un nuevo actor también, que es Pose, el jefe de gabinete, que en la primera instancia de la ley de bases no había formado parte. El grueso de las negociaciones se llevó adelante con Guillermo Francos. Bueno, en esta oportunidad sumaron al jefe de gabinete, que forma parte de la mesa más chica de Javier Milei, o sea, es un hombre de confianza del presidente, un brazo ejecutor. Por eso te da mayor garantía. Si Pose te dice, sí, esta modificación la hacemos, para los gobernadores es mayor garantía que lo que les pasaba en algunas ocasiones con Francos, que se comprometía o lo que fuere, pero tenía que esperar que después evaluara el presidente si se concedían o no las modificaciones que pedían los bloques dialoguistas. Bueno, ahí están en parte de lo que va a ser la nueva ley de bases que estamos esperando. A ver de qué manera va a ingresar al Congreso Nacional, de qué manera va a ingresar a la Cámara de Diputados. Hay proyectos que sí, ya ingresaron. Gonza, ¿de cuál vamos a hablar? Exactamente, Fer. El 4 de marzo de este año, el diputado Héctor Baldassi, por la provincia de Córdoba y representando al bloque del PRO, ha presentado este proyecto que tiene que ver con el certificado médico de aptitud física. Antes de comenzar, les pregunto, ¿ustedes se acuerdan cuándo fue la última vez que tuvieron que hacer un apta médico, un certificado médico, que básicamente lo que hace es seguramente hacerte un control cardiológico, correr en la cinta y demás, y que el doctor, obviamente un profesional, te diga, la señorita Débora Durieta está autorizada para realizar actividad profesional? O Fernando Fraquelli está autorizado. Yo hago controles todos los años. Chequeos todos los años. Y ahí hago ergometría, hago todo. Ahora, puntualmente para una actividad física, debe haber sido hace unos años cuando intenté volver al gimnasio. Pero primero me dijeron que traiga un certificado. Lo llevé, pero después abandoné el certificado y el gimnasio. Bueno, además de este dato que nos da Fer Fraquelli, que intentó y abandonó luego el gimnasio, también tenemos el dato muy importante, porque tal vez las personas que nos están viendo, que quieren volver al gimnasio, quieren arrancar el gimnasio, piensan que tal vez es la vestimenta, pago y arranco. No, claro que y en algunos casos, y debiera ser en casi todos, te exigen un certificado para que no suceda ningún acto molesto, tanto para la integridad física de la persona que hace la actividad física y también para la institución que corre peligro en ese caso. Bueno,
Lo que intenta hacer Héctor Baldassi, ex árbitro del fútbol argentino, que ahora voy a desarrollar un poquito también el por qué presenta este proyecto, lo que pretende justamente que se empiecen a tocar algunos puntos importantes y ahora lo vamos a extender. Promover y proteger la salud, la integridad física de las personas es el punto principal en sus fundamentos y en lo que marca el artículo número 1 de este proyecto. No solamente para las competiciones, sino también para las actividades de recreación. Actividad de recreación, ¿qué puede ser, por ejemplo? Grupos de entrenamiento. Claro. Yo que soy de Mar del Plata, se ve muchísimo la actividad de grupos de entrenamiento que van y corren por la costa en los distintos circuitos, con escaleras, con algunos elementos que hay en las plazas públicas y demás. Pero son grupos de entrenamiento, son empresas que reciben dinero, obviamente, de las personas que deciden comenzar el grupo para entrenar. Tanto para los profesionales como para las personas que desarrollan actividades amateurs. Acá está el punto clave, no solamente para quien quiere ejercer un deporte en una competencia de manera profesional, como conocemos aquí, puede ser el fútbol, el tenis, el básquet, y lo vemos en las grandes pantallas, sino también para las personas amateurs como nosotros, que podemos ir al gimnasio, claro, que nosotros que podemos comenzar a nadar, ir a natación, comenzar boxeo o cualquier actividad que se nos ocurra. Además, disciplina sola o combinada, que puede ser en equipo obviamente o puede ser de manera individual. Vamos a la siguiente placa, para empezar a entender de qué se trata. Esto debe ser obligatorio, cuando decimos esto es el APTA, el certificado de aptitud física. Para instituciones, academias, centros deportivos, gimnasios, clubes, sociedades de fomento, establecimientos de enseñanza o práctica deportiva, o también en carreras de calle, que es un poco lo que te mencionaba también Fer, los entrenamientos en las plazas, los grupos de entrenamiento y demás. Fíjense que hay un antro muy grande para lo que es las distintas instituciones. No solamente tiene que ser un club como puede ser River, Boca, sino además, fíjense, las sociedades de fomento, establecimientos de enseñanza. Esto es muy amplio lo que exige en la ley el diputado Baldassi. Vamos a la siguiente placa. Presentación de este certificado, ¿a cargo de quién? Bueno, presidentes, directores, encargados responsables o propietarios. En este caso pueden ser también organizadores de calle, pedestres, es decir, actividades a pie o competiciones en bicicletas. Acá lo que marcamos son justamente todas estas representaciones de lo que mencionamos anteriormente, todas esas instituciones que mencionaba recién, como pueden ser los clubes, las sociedades de fomento y demás. Siguiente placa. El certificado por lo menos uno lo tiene que hacer para realizar esa actividad profesional o amateur y la validez será de 1 año. Esto es lo que está marcando Baldassi, que es lo más normal, lo más común que se puede encontrar. Generalmente cuando uno va a hacer el chequeo general, como haces vos, Fer, además de cuando intentaste volver al gimnasio, lo haces también para tu salud. Bueno, en este caso es cada 1 año. Datos personales y, de ser necesario, el detalle de la actividad. ¿Por qué? Porque cuando uno detalla lo que va a hacer, por lo general los médicos te suelen preguntar, porque hay obviamente algunas actividades físicas que requieren una intensidad mucho más grande. No es lo mismo si yo voy a jugar al golf, por ejemplo, que si voy a hacer una clase de cardio al gimnasio, por ejemplo, ¿no? Y después hay otras, obviamente, que son mucho más exigentes. Y obviamente que tiene que ver con la fisonomía y la fortaleza y lo que va por dentro nuestro para ver si está en buen funcionamiento para exigirse de esta manera. La fecha y obviamente el sello profesional. Recordemos que Héctor Baldassi no es solamente un presentador sencillo de este proyecto. Recordemos que los árbitros en el fútbol argentino todo el tiempo están a prueba. Todas las semanas tienen que pasar, obviamente, no solamente por un apta médico, sino también por un apta físico para estar en pleno desarrollo y aptos para ser árbitros en un ámbito tan profesional. La siguiente placa. Debe tener una cobertura integral, es lo que está exigiendo Baldassi, sistema público de salud, esto es lo que implica ya lo que tiene que ver con el sistema de salud y justamente el cumplimiento de este certificado, que uno puede hacerlo de manera gratuita, que esté incluido en las obras sociales, lo mencionamos tanto en las leyes 23.660 y la 23.661 de obras sociales. Entidades de medicina prepaga, servicios médicos asistenciales a sus afiliados, inclusión dentro del programa médico obligatorio, y acá está la clave.
casos conocidos, por ejemplo, y hay un antecedente muy grande de este proyecto que lo había presentado en 2017, que en diputados se aprobó en 2018 y no tuvo así la segunda vista buena, la segunda firma en el Senado. Hay un proyecto de Ivana Bianchi, ex diputada, y que en su momento quedó viuda del exjugador de fútbol Funes, el Búfalo Funes, sí, como se lo conoce, que recordemos tenía una especie de soplo en el corazón, después se conoció en Francia a través de un estudio que era una insuficiencia aórtica que no le permitía el buen funcionamiento en el corazón respecto a la sangre, y luego lo que pasó fue que al no aceptarlo en el club francés, por este problema, claro, él quiso hacerse cargo de su cuerpo, continuó la carrera y después lamentablemente terminó falleciendo. Pero para que entendamos un poquito, claro, la historia y de dónde viene también este proyecto que presenta Baldassi nuevamente, a ver si se puede llegar a tener la aprobación en la Cámara de Diputados. Bueno, gracias Gonza, porque este proyecto tendría que ser un proyecto que rápidamente, ¿no? Ya se discutió en el año 2018, ya se avanzó en su momento en las comisiones y en el propio recinto, perdió el estado parlamentario por una de las cámaras, pero además que es de suma utilidad. Exactamente, y que por ejemplo en los colegios es obligatorio. Claro. Y es una manera de, voy a decir una frase muy hecha, hecha o trillada, que es prevenir. No, mejor prevenir que lamentar, o mejor curar, que más vale curar que lamentar. Exacto. Sería para prevenir, ayudaría a detectar enfermedades, o de última, si vas a un gimnasio, que te den actividades específicas de acuerdo a tu... Exactamente. No es que te impide necesariamente hacer actividad física, pero sino que se adapta a tu condición. Exacto. Porque además vemos que han ocurrido profesionales del deporte, como en el caso de Juan Gilberto Funes, pero también hemos visto hechos que han ocurrido en infantiles. Exacto, o jóvenes que van a entrenar rugby, lo que fuera, ¿no? Que es muerte súbita o lo que fuera. Entonces, si ocurre en un club de fútbol, total, o en un club de rugby, donde también están vinculados a lo que es la medicina deportiva, imaginemos los casos que puede haber de un anónimo que sale a correr todas las mañanas, porque se levantó y dice, me voy a correr. Sí, y me quedé pensando en eso. Yo una vez me anoté a un grupo de running que, como vos, intenté, pero no prosperó. Es un problema. Y no te pedían nada, como si te piden en los gimnasios, incluso si vas a natación, te piden a ver si tenés hongos, lo que fuera. Digo, de acuerdo a la actividad te especifican el tipo de estudio, y que era al aire libre en una plaza, no te pedían nada. Bueno, ahí es donde me parece que apunta un poco este proyecto, a que no pase ninguna actividad física sin el apta físico. En este caso, habría que hacer una investigación de buena manera, ¿no? Saber cómo fue esta exigencia antes de la cuarentena y después de la cuarentena. Sería muy interesante. También. Y nos vamos a llevar una sorpresa, porque en realidad después de la cuarentena tendría que haber más control todavía, claro, entendiendo las afecciones que se sufrieron por el post-COVID. Y si vamos a un dato de la actualidad, el caso del Kun Agüero, por ejemplo, también fue uno de los más conocidos, que más nos entristeció porque es un jugador de la selección y que no pudo continuar su carrera a los, creo que 31 años cuando se conoció la noticia. Básicamente también un ejemplo de decir, claro, hay que frenar por salud. Encima, un jugador que tenía contrato firmado en ese momento había llegado hacía poquitos meses al Barcelona. Con la intención de jugar junto con Messi, firmado contratos por varios millones de euros. Y una persona que se supone sana porque practica actividad. Imagínate una persona que tener que decir, largo todo, porque primero está la salud. Totalmente. Y de alguna manera puede continuar con la actividad física, pero no a los niveles de exigencia que requiere ser un profesional en la Liga Española, en la Liga Argentina o en cualquier liga del fútbol. Bueno, le vamos a poner punto final al análisis del día de hoy. Con todo lo que estamos señalando, de lo que ha sucedido y lo que está sucediendo en Rosario, con lo que se viene, que va a ser la sesión del próximo día miércoles. Y atención con un dato importante: la nueva gráfica, la nueva artística de Diputados Televisión, ahora en minutos nada más, con Incluidos. Nos vamos nosotros, y 18:15 ya empieza Incluidos con toda la información, por aquí, por Diputados Televisión. Débora, gracias. Hasta la próxima. Gonza, gracias. Un placer como siempre. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía. Esto fue el análisis y ya llega Incluidos. Gracias, nos reencontramos.